Vivimos en un mundo que no deja de hablar. Pantallas gigantes, mensajes de textos, voces que nunca descansan. Pero, en medio de ese ruido constante, hay un poder escondido que muchos temen, aunque todos anhelan: el poder del silencio. Hoy quiero guiarte por este sendero. Vamos a descubrir cómo el silencio puede convertirse en sabiduría, en refugio, en medicina y en puente hacia lo divino. Lo haremos de la mano del budismo, de los grandes maestros de la antigüedad y de la ciencia moderna que, siglos después, confirma lo que ellos ya sabían. Prepárate, porque el silencio, que parecía tan simple, puede transformarse en el tesoro más profundo que jamás hayas descubierto. Empecemos. El silencio incomoda, porque nos desnuda ante nosotros mismos, sin máscaras ni distracciones. Muchos lo evitan, pero quienes lo abrazan descubren un tesoro único: autenticidad. Cuando sabes quién eres en silencio, nada ni nadie puede arrebatarte esa certeza. Escucha con atención, porque lo que vas a recibir no son conceptos, son huellas que pueden guiarte hacia la serenidad más profunda. Los 5 secretos ancestrales del silencio. Lección 1. El silencio como refugio del alma. Cuando cierro los ojos y dejo que el mundo se calle, algo dentro de mí empieza a despertar. El budismo llama a esto noble silencio, una práctica que no es represión de palabras, es apertura del corazón. Buda enseñaba que el silencio en la meditación no era solo ausencia de sonidos, era la oportunidad de ver con claridad lo que antes estaba oculto por el ruido mental. Pitágoras, el sabio de la antigüedad, pedía a sus discípulos 5 años de silencio antes de permitirles hablar. No lo hacía como castigo, lo hacía como entrenamiento. Entendía que la mente humana, cuando se aquieta, empieza a escuchar verdades que no se revelan en medio del bullicio. La ciencia, siglos más tarde, confirma esta intuición. Investigadores han descubierto que el silencio absoluto, incluso por periodos cortos, estimula la neurogénesis. La creación de nuevas neuronas en el hipocampo, el área del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. En otras palabras, el silencio no solo calma, también regenera. He probado este refugio en mi propia vida. En las mañanas, cuando el día aún no comienza, me regalo 5 minutos de silencio. No oro, no pienso, no busco nada. Solo me siento y dejo que el silencio me abrace. Y en ese abrazo descubro que lo que parecía un vacío es en realidad un espacio fértil donde la paz empieza a florecer. Por eso te invito a un ejercicio sencillo. Dedica 5 minutos cada día a estar en silencio absoluto, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Al principio te parecerá incómodo, incluso extraño. Pero poco a poco descubrirás que ese espacio es un refugio donde tu alma descansa y tu mente se ordena. La primera verdad oculta es esta: el silencio no te aísla del mundo, te reconcilia contigo mismo. Lección 2. El silencio que revela la verdad. El ruido externo es como una cortina de humo, distrae, confunde y muchas veces nos hace creer que ahí está la respuesta. Pero cuando el ruido se apaga, la verdad aparece, con una nitidez imposible de ignorar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sus meditaciones en la soledad y el silencio de su tienda de campaña. Allí, en medio de la guerra y el caos, encontraba el único espacio donde podía hablar consigo mismo, sin máscaras. El silencio se convertía en espejo, y ese espejo le mostraba la verdad de sus pensamientos. Lao Tse, el sabio taoísta, decía que quien sabe no habla y quien habla no sabe. Con esto, no proponía el mutismo, lo que proponía era una verdad más profunda. La sabiduría auténtica nace del silencio, porque solo en el silencio podemos escuchar la voz de lo eterno. Hoy, la ciencia lo confirma.
Cuando reducimos el ruido y permanecemos en silencio, el cerebro activa regiones asociadas con la introspección y la autoconciencia. Es decir, el silencio no es solo ausencia de palabras, es un laboratorio interno donde la mente revela lo que, en medio del bullicio, permanece oculto. Quiero proponerte un ejercicio. Ante un problema, no hables de él durante 24 horas. No lo expliques, no lo discutas, no lo verbalices. Solo obsérvalo en silencio. Siente lo que genera dentro de ti y deja que repose. Descubrirás que, al cabo de ese tiempo, la verdad se muestra con más claridad y muchas veces la solución estaba en el silencio y no en las palabras. He comprobado que el silencio nos muestra la verdad porque quita el barniz de las emociones inmediatas. Lo que parecía urgente ya no lo es. Lo que parecía imposible se vuelve más claro. El silencio es como la marea que baja y deja a la vista lo que estaba escondido en la arena. No necesitas que otros opinen, ni que el mundo grite respuestas. Basta con callar y dejar que la claridad nazca sola, como la luz del amanecer. La segunda llave secreta que descubrí es esta. El silencio no oculta, revela. Allí donde las palabras confunden, el silencio ilumina. Lección 3. El silencio como medicina interior. Hay un ruido más dañino que el de las calles, el ruido de nuestra mente. Pensamientos que corren sin descanso, emociones que golpean como olas, recuerdos y preocupaciones que no nos dejan respirar. Y sin embargo, el silencio tiene el poder de sanar todo ese torbellino interior. El budismo enseña que el silencio calma la mente dispersa. Cuando eliges callar y observar, el enojo pierde fuerza, la ansiedad se diluye y el miedo se vuelve más pequeño. El silencio actúa como medicina invisible que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sócrates, en la antigua Grecia, lo resumió con una frase inolvidable. El silencio es un amigo que nunca traiciona. En él encontramos la lealtad que ni siquiera nuestras propias palabras pueden garantizarnos. Y de nuevo, la ciencia lo confirma. Estudios demuestran que periodos de silencio de apenas 2 horas reducen el cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la creatividad. El cerebro, al descansar del ruido, encuentra nuevas conexiones y abre caminos inesperados. Yo lo practico en mis discusiones más difíciles. Cuando siento que una respuesta cargada de ira quiere salir, me permito unos segundos de silencio antes de reaccionar. Esa pausa, que parece tan breve, es en realidad un bálsamo. Porque en esos segundos la herida comienza a cerrarse en lugar de abrirse más. Te invito a intentarlo. La próxima vez que discutas con alguien, guarda un instante de silencio antes de responder. No lo uses como castigo, úsalo como medicina. Ese silencio puede cambiar por completo el rumbo de la conversación y salvar vínculos que parecían a punto de romperse. Muchas veces buscamos curarnos con palabras de aliento o con explicaciones interminables, pero el mayor alivio lo encontramos en lo no dicho. He sentido cómo, en un instante de silencio consciente, mi corazón late distinto, mi respiración se suaviza y mi mente se aquieta. Ese instante no resuelve todos mis problemas, pero me regala la fuerza para enfrentarlos sin desbordarme. Y esa fuerza, que brota del silencio, es más sanadora que cualquier ruido disfrazado de consuelo. El tercer secreto, que cambia todo, es este. El silencio no solo calma, también cura. Es el medicamento que no se compra, pero que sana la mente y fortalece el corazón. Lección 4. El silencio que fortalece la palabra. El silencio no solo sirve para callar, también le da fuerza a lo que decimos. He aprendido que quien sabe guardar silencio cuando habla, sus palabras tienen un peso distinto. En el budismo se dice: habla solo si tus palabras son más valiosas que el silencio. Esa frase me acompaña cada vez que estoy tentado a hablar por hablar. Y cuando recuerdo que el silencio ya es suficiente, entonces entiendo que mi voz
debe añadir algo de verdad, de belleza o de bondad. Séneca, el gran estoico, afirmaba que no era la cantidad de palabras lo que importaba, era la calidad. El silencio se convierte entonces en el molde que da forma a una palabra más firme y más sabia. Incluso, la ciencia nos muestra que los silencios en una conversación generan confianza. Cuando alguien hace una pausa antes de responder, se percibe más auténtico y más consciente. El silencio, lejos de debilitar, potencia el mensaje. Te propongo un ejercicio. En tu próxima conversación importante, responde con frases breves, después de una pausa consciente. Verás cómo tus palabras se escuchan con más atención, como si cada sílaba llevara consigo la fuerza del silencio que la precedió. Cada silencio elegido es un regalo que te das a ti mismo y al mismo tiempo a quienes te rodean. Porque cuando eliges callar para escuchar mejor, cuando decides no reaccionar y dejar que el silencio hable por ti, el ambiente cambia. La calma se contagia, la serenidad se expande como una brisa suave, y entonces comprendes que el silencio no es solo un acto personal, es una semilla de paz que siembras en el mundo. La cuarta enseñanza transformadora es esta: el silencio no apaga tu voz, la afina. No te quita fuerza, te la multiplica. Lección 5. El silencio como puente hacia lo divino. Hay un silencio que no es humano, es un silencio sagrado. Es el silencio que los místicos buscaban para encontrarse con lo eterno. Es el silencio en el que Dios, el universo o la vida nos hablan sin palabras. Los monjes del desierto, en los primeros siglos del cristianismo, pasaban años en silencio contemplativo. Sabían que solo allí, en la quietud, podían escuchar lo que ninguna voz terrenal podría decirles. En el budismo zen, el silencio es iluminación. No se trata de comprender con la mente, se trata de experimentar directamente la verdad más allá de las palabras. El silencio es la puerta por la que el alma cruza hacia lo eterno. Yo mismo he experimentado momentos donde el silencio se volvió presencia, en una oración callada, en un amanecer sin palabras, en un instante donde todo quedó en calma. Allí entendí que el silencio es un puente invisible hacia lo divino. La ciencia, con humildad, también lo confirma. En estados de silencio profundo, el cerebro activa ondas alfa y teta asociadas a la meditación y a experiencias de trascendencia. Lo que los sabios intuían, la ciencia lo nombra con números, pero la experiencia sigue siendo la misma. El silencio abre puertas que el ruido nunca podrá tocar. Te invito a un ejercicio, regálate 10 minutos al día de silencio absoluto en oración, meditación o contemplación. No esperes nada, no busques nada. Solo siéntate en quietud. Quizás al principio solo encuentres vacío, pero con el tiempo sentirás que ese vacío está lleno de una presencia más grande que tú. El quinto poder escondido es este. El silencio no es ausencia, es comunión. Es el puente que une al alma con lo eterno. Cuando llegas a este punto, comprendes que el silencio ya no es un simple acto de callar. Se vuelve un espacio sagrado donde la mente se calma, el corazón se aquieta y el alma comienza a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. El silencio no es ausencia, es presencia. No es vacío, es plenitud. Quien aprende a habitarlo, descubre que la serenidad no depende de lo externo, depende de una fuente interior que nunca se agota. Y entonces surge una revelación profunda. El silencio no te aparta del mundo, por el contrario, te reconcilia con él. Te enseña a hablar menos y a escuchar más, a reaccionar menos y a contemplar más. El silencio es la pausa que hace que la música de la vida tenga sentido. Definitivamente, el silencio es el río, donde se refleja la luna, el jardín, donde germinan las semillas invisibles, la música que se escucha sin sonido.
En el silencio las heridas sanan, los pensamientos se ordenan y el alma se encuentra consigo misma. He comprendido que no se trata de huir del ruido, se trata de aprender a regresar al silencio una y otra vez, como quien vuelve a casa. Porque allí, en ese espacio callado, la serenidad se convierte en maestra y la calma en un tesoro imposible de robar. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada día cultivaras un instante de silencio. Las discusiones se apagarían antes de empezar. Las preocupaciones perderían fuerza y la paz que tanto buscas dejaría de ser un deseo lejano para convertirse en una realidad presente. El poder oculto del silencio no se mide en palabras, se mide en la serenidad que siembra dentro de ti. Es el secreto de los sabios, la herencia de los maestros, la voz de lo eterno. Abraza el silencio y descubrirás que en él no hay carencia, hay plenitud, no hay debilidad, hay fortaleza, no hay soledad, hay comunión. Recuerda siempre esto, el silencio no es el fin de la conversación, es el principio de la sabiduría. Si este mensaje tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué enseñanza del silencio necesitas más en tu vida hoy? Tu reflexión puede inspirar a alguien que también anhela paz en medio del ruido. Y si sientes que este video te regaló serenidad, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez ese amigo, esa familia o esa persona cercana descubra gracias a ti que el silencio puede ser la llave a una vida más plena. Gracias por quedarte hasta el final. Regálanos un comentario con tu parte favorita. Namaste.